Hay noticias que no entran por la puerta de un club de fútbol, sino que la derriban directamente con la elegancia de quien sabe que puede permitírselo todo. Y cuando el Real Madrid se planta en Alemania con una cifra que ronda los 300 millones de euros para hablar de Michael Olise, el aire alrededor del mercado de fichajes deja de ser aire y se convierte en electricidad pura. No es una negociación, es un movimiento geopolítico vestido de fútbol, una jugada que no solo busca reforzar una plantilla, sino enviar un mensaje al resto del continente. El futuro no se espera, se compra antes de que exista. El nombre del Real Madrid no necesita presentación, pero sí contexto cuando decide entrar en modo ofensivo en el mercado con una agresividad casi quirúrgica. Porque una cosa es fichar talento y otra muy distinta es ir a por un jugador que ha convertido cada balón que toca en una especie de advertencia estética para los defensas. Y ahí aparece Michael Olise, convertido en el epicentro de una historia que mezcla fútbol de élite, estrategia financiera y una obsesión blanca por la excelencia que nunca parece tener techo. Olise no es un nombre nuevo para los ojeadores, pero sí es uno de esos perfiles que parecen diseñados para incomodar a cualquier sistema defensivo. Zurdo elegante, visión quirúrgica, capacidad para romper líneas como si las estuviera leyendo antes de que existan. En FC Bayern Múnich han aprendido rápidamente lo que significa tener un jugador así en plantilla. Significa que cada partido puede convertirse en una demostración de control creativo o en un recordatorio incómodo de que el talento no siempre obedece a los guiones tácticos. Y ahora imagina esto. Un escenario en el que el Real Madrid decide que ese talento no solo le interesa, sino que lo quiere como pieza central de su siguiente gran era. No como complemento, no como promesa, como protagonista. La cifra que se mueve en los despachos, esos 300 millones que circulan como rumor persistente entre periodistas, agentes y directivos, no es solo un número. Es una declaración de intenciones disfrazada de transferencia. En el fútbol moderno, donde cada euro parece tener que justificarse con métricas, proyecciones y curvas de rendimiento, una operación así no se entiende desde la lógica tradicional. Se entiende desde la ambición. Y la ambición del Real Madrid es una de esas fuerzas que no suelen pedir permiso. Todo comienza con una necesidad deportiva que se ha ido volviendo cada vez más evidente. El equipo blanco ha vivido una transición generacional constante, una especie de renovación perpetua en la que cada temporada parece el inicio de un nuevo capítulo. El club ha sabido sostener su competitividad con una mezcla de experiencia, talento joven y una capacidad casi sobrenatural para aparecer en los momentos importantes. Pero el fútbol no espera a nadie. Y en ese contexto, la banda derecha se ha convertido en una obsesión silenciosa. Olise aparece ahí como una solución que no es solución, sino evolución. No es el típico extremo que se limita a desbordar y centrar. Es un jugador que interpreta el espacio como si fuera un lenguaje propio. Puede ralentizar el juego cuando todos aceleran y acelerar cuando todos esperan pausa. Esa capacidad de romper el ritmo es exactamente lo que vuelve loco a los entrenadores rivales, al mismo tiempo, lo que enamora a los clubes que creen en el control total del partido. En Alemania, mientras tanto, el ambiente es distinto. En el entorno del Bayern, el discurso oficial intenta mantener la calma, como si hablar demasiado del asunto pudiera traer tormentas innecesarias. Pero en los pasillos del club se sabe que cuando el Real Madrid llama con esa insistencia, no está llamando para preguntar. Está llamando para construir algo. Y en el fútbol moderno, construir suele significar desmontar primero. La visita del Real Madrid a Alemania no es casual. No hay casualidades cuando se trata de operaciones de este nivel. Hay reuniones discretas, cafés que duran más de lo normal, conversaciones en inglés técnico salpicadas de silencios estratégicos. Los agentes hacen de traductores emocionales, los directivos miden cada palabra como si fuera una cláusula oculta, y los periodistas intentan reconstruir la historia a partir de fragmentos que nunca encajan del todo. Mientras tanto, el aficionado observa desde lejos, intentando entender cómo se puede hablar de 300 millones como si fuera una cifra más del Excel del día. Pero el fútbol ya no es solo fútbol. Es una industria de precisión quirúrgica donde cada decisión tiene efectos en cadena. Fichar a Olise no es solo sumar un jugador. Es alterar jerarquías internas, modificar planes tácticos, redefinir expectativas. Por supuesto, alimentar una narrativa global que convierte cada movimiento del Real Madrid en una especie de serie interminable. Y aquí es donde el asunto se vuelve interesante incluso para los más escépticos. Porque el perfil de Olise encaja en una idea muy concreta de fútbol que el Real Madrid lleva años perfeccionando: talento joven, margen de crecimiento, impacto inmediato y una estética que no renuncia al espectáculo. No se trata solo de ganar, sino de ganar de una forma que se recuerde. En el Bayern,
El debate es más pragmático. Saben que retener a un jugador así implica no solo ofrecer estabilidad deportiva, sino también resistir el magnetismo de un club que ha convertido el éxito en costumbre. Y resistir al Real Madrid en el mercado es un ejercicio que muy pocos equipos han conseguido sostener durante mucho tiempo sin perder algo por el camino. Mientras las negociaciones avanzan, el ruido mediático crece como una ola que ya nadie intenta frenar. Programas deportivos, redes sociales y tertulias de madrugada convierten cada gesto en una pista, cada ausencia en un misterio y cada silencio en una confirmación implícita. En este punto, el fútbol deja de ser un deporte para convertirse en un relato compartido donde todos opinan. Pero pocos saben. Y en medio de ese ruido, Olise sigue jugando. ¿Por qué esa es la parte que siempre se olvida? El jugador no detiene su vida mientras el mercado se descompone a su alrededor. Sigue recibiendo balones, sigue enfrentando defensas, sigue tomando decisiones en fracciones de segundo que valen más que cualquier cifra escrita en un contrato. Es casi irónico. El fútbol moderno convierte a los jugadores en activos financieros, pero el juego sigue dependiendo de algo tan humano como una intuición en el momento justo. El Real Madrid lo sabe mejor que nadie. Y quizá por eso se mueve con esa mezcla de paciencia y agresividad que tanto desconcierta a sus rivales. No entra en subasta sin sentido, pero tampoco deja escapar oportunidades cuando detecta una ventaja estratégica. En el caso de Olise, la sensación en los despachos es clara. No es un capricho, es una apuesta estructural. Aquí es donde la historia empieza a dividir opiniones. Hay quien cree que 300 millones por un solo jugador es una exageración incluso para el Real Madrid. Otros, en cambio, ven en esa cifra una inversión en dominio futuro. Porque en el fútbol actual, el talento diferencial no se multiplica, se concentra. Y concentrar talento es caro. A veces obscenamente caro. Pero el Real Madrid nunca ha sido un club que se asuste por los números cuando el objetivo está claro. Y en Alemania, el Bayern escucha, calcula y responde con su propia lógica, la del control. No es un club acostumbrado a vender sus piezas clave sin resistencia. Pero tampoco es inmune a la presión de un jugador que, si empieza a imaginarse en el Bernabéu, puede convertir cualquier negociación en una cuenta atrás inevitable. En este punto, la historia ya no es solo deportiva. Es psicológica. Es una partida de ajedrez donde cada movimiento intenta anticipar la voluntad del otro. Y en ese tablero, el Real Madrid suele jugar con una ventaja invisible: la capacidad de convencer a los jugadores de que su historia aún no ha alcanzado su punto más alto. Y aquí viene una de esas ironías del fútbol moderno. A veces no se trata de comprar jugadores, sino de venderles una idea de futuro. El entorno de Olise, por su parte, mantiene una prudencia calculada. Saben que cualquier declaración puede alterar el equilibrio de una operación que todavía está en fase de gestación. Pero también saben que el interés de un club como el Real Madrid no es un interés cualquiera. Es una llamada que cambia conversaciones familiares, planes de carrera y hasta la forma en la que un futbolista se mira al espejo después de un partido brillante. La prensa alemana intenta mantenerse técnica, pero el tema ya ha pasado a ser emocional. Porque cuando un jugador empieza a ser vinculado con el Real Madrid de forma persistente, el debate deja de ser si es posible, pasa a ser cuándo ocurrirá. Y mientras tanto, en Madrid, el relato se construye con precisión quirúrgica. Se habla de proyecto, de evolución, de continuidad competitiva. Se analiza cómo encajaría Olise en un sistema que mezcla verticalidad con control, cómo se complementaría con otros talentos jóvenes, cómo su perfil podría ser clave en partidos donde los detalles deciden temporadas enteras. La narrativa es clara, no se trata de fichar, se trata de construir una década. Y aquí es donde la historia se vuelve inevitablemente atractiva incluso para quienes no siguen el fútbol con obsesión. Porque lo que está en juego no es solo un jugador, sino la idea de cómo se construyen los imperios deportivos en el siglo XXI. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir entendiendo cómo se mueven realmente los grandes clubes en la sombra, suscríbete al canal. Porque lo que viene en este mercado puede cambiar más de un equilibrio en Europa y aquí no nos quedamos en la superficie de los rumores. Las horas pasan, los rumores se intensifican y el viaje del Real Madrid a Alemania empieza a tomar forma de algo más que una simple reunión. Es una expedición estratégica, una misión con objetivos claros pero sin garantías de éxito inmediato. Porque en el fútbol, incluso el dinero más grande no compra certezas, solo oportunidades. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan peligrosa como fascinante. El Bayern, mientras tanto, se mueve con la calma de quien sabe que su posición es fuerte, pero también con la conciencia de que la fuerza no siempre es suficiente cuando el jugador empieza a imaginar otro escenario.
En el fútbol moderno, la imaginación del futbolista puede ser más decisiva que cualquier cláusula. Y Olise, con su estilo aparentemente tranquilo, su conducción elegante y su capacidad para cambiar partidos sin elevar la voz, encaja perfectamente en ese tipo de perfiles que no hacen ruido hasta que es demasiado tarde para detenerlos. El Real Madrid lo sabe. Y por eso ha decidido ir a Alemania con una cifra que no solo impresiona, sino que presiona. 300 millones no es una oferta. Es una declaración de guerra silenciosa en el lenguaje del mercado. En las últimas reuniones, según se filtra entre pasillos, se ha hablado de proyectos deportivos, de liderazgo ofensivo y de la posibilidad de convertir a Olise en una pieza central desde el primer día. No se le ofrece un papel secundario en una estructura ya definida. Se le ofrece una estructura que se adapta a él. Ese matiz lo cambia todo. Porque en el fútbol de élite, el talento no siempre busca dinero. Busca importancia. Y en este punto de la historia, ya no se trata de si el Real Madrid quiere a Olise. Se trata de si el Bayern está dispuesto a resistir una presión que viene acompañada de cifras, prestigio y una narrativa irresistible para cualquier jugador. La noche cae en Alemania y las conversaciones continúan. No hay cámaras, no hay titulares, solo decisiones que se cocinan a fuego lento mientras el mundo exterior especula sin descanso. Es en esos espacios invisibles donde se definen los grandes fichajes, lejos del ruido y cerca de la estrategia pura. Y entonces ocurre lo inevitable en este tipo de historias. El rumor deja de ser rumor y empieza a comportarse como realidad en construcción. Nadie lo confirma del todo, pero nadie lo desmiente con fuerza suficiente para enterrarlo. El Real Madrid ha llegado a Alemania con un objetivo claro. Y cuando el Real Madrid llega con un objetivo claro, el fútbol europeo entero tiende a contener la respiración. Porque hay clubes que fichan jugadores, y luego está el Real Madrid, que ficha futuros. Y en medio de todo esto, Olise sigue haciendo lo único que puede controlar: jugar. Cada regate, cada pase filtrado, cada decisión en el último tercio del campo se convierte en parte de una historia que ya no le pertenece del todo, pero que definirá su siguiente capítulo. El fútbol, al final, siempre vuelve a lo mismo: a la pelota, a la calidad, al momento exacto en el que un jugador decide si el partido cambia o sigue igual. Pero fuera del césped, otros juegan su propio partido. Uno donde los goles se miden en millones y las victorias se celebran en despachos. El Real Madrid ha llegado con 300 millones y un objetivo. Y el resto del continente está esperando ver si esta vez el futuro vuelve a vestirse de blanco antes de tiempo. Pero lo que no se ve desde fuera, lo que se pierde entre titulares y filtraciones interesadas, es la densidad real de lo que está ocurriendo dentro de esas conversaciones. Porque no es una negociación lineal ni una simple escalada de cifras. Es un entramado de capas superpuestas donde cada detalle tiene una intención oculta y cada silencio pesa más que cualquier oferta. En el centro de todo está la figura de Michael Olise, pero no como una pieza pasiva del tablero, sino como un punto de convergencia de intereses que rara vez coinciden de forma tan clara. Su perfil no solo interesa por lo que hace con el balón, sino por lo que obliga a hacer a los demás cuando lo tienen los pies. Eso, en el fútbol de élite, es casi una forma de poder. El Real Madrid lo entiende desde una perspectiva casi obsesiva. No buscan únicamente un extremo diferencial, buscan una alteración del equilibrio ofensivo que obliga a los rivales a replantear estructuras completas. Olise no encaja en una sola función porque su valor real aparece cuando rompe las funciones establecidas. Puede partir desde la banda derecha, pero su influencia se extiende hacia el interior como una mancha de aceite táctico que obliga a los mediocentros rivales a decidir entre dos males: salir a su encuentro o proteger la espalda de la defensa. Y ese tipo de dilema es exactamente lo que el Real Madrid quiere provocar en cada partido grande. En las conversaciones internas, que no se hacen públicas pero que se reconstruyen a partir de pequeñas filtraciones coherentes, se insiste en una idea clave: la necesidad de tener un jugador capaz de generar superioridades sin depender del sistema. Es decir, alguien que no necesite que el equipo funcione para brillar, sino alguien que haga que el equipo funcione mejor porque él está brillando. Olise encaja en ese perfil con una naturalidad inquietante. En Alemania, el análisis es igual de profundo pero con otra lógica. En el entorno del Bayern, el debate no gira únicamente en torno al valor económico del jugador, sino a su valor estructural dentro del equipo. Porque perder a un futbolista de ese tipo no es simplemente perder producción ofensiva, es perder una herramienta de desorden controlado. Y ese tipo de herramientas no se reemplazan fácilmente, incluso con dinero. El problema es que el dinero, en este caso, no es pequeño, ni medio, ni negociable en términos habituales. 300 millones no es una cifra que se discuta como se discute una transferencia normal.
Es una cifra que cambia el lenguaje de la conversación. Obliga a introducir palabras como proyecto, reinversión, sostenibilidad y futuro, incluso cuando el presente todavía está en plena construcción. Y ahí es donde el Bayern se encuentra en una posición incómoda. Porque por un lado está el deseo deportivo de mantener a un jugador clave. Pero por otro lado está la realidad de un mercado que rara vez perdona la resistencia absoluta cuando la presión alcanza ciertos niveles. Mientras tanto, el entorno del jugador observa con una mezcla de calma y atención calculada. No hay declaraciones públicas, pero sí una escucha activa de cada movimiento, de cada gesto institucional, de cada señal indirecta que puede indicar hacia dónde se inclina el equilibrio. En el fútbol moderno, los jugadores no solo escuchan lo que se les dice, sino lo que se insinúa entre líneas. Y lo que se insinúa cuando el Real Madrid entra en escena es siempre lo mismo: protagonismo, ambición y escenario global. El Bernabéu no se ofrece como un estadio, se ofrece como una narrativa. Y eso tiene un peso emocional que no se puede cuantificar en ninguna hoja de Excel. En paralelo, los analistas tácticos del club blanco están haciendo algo mucho más silencioso pero igual importante que la negociación económica. Están reconstruyendo mentalmente el equipo con Olise dentro. No se trata de encajarlo, sino de redibujar las conexiones ofensivas. ¿Qué pasa con el lateral derecho cuando Olise recibe entre líneas? ¿Qué ocurre con el mediocampo cuando él fija a dos defensores? ¿Cómo cambia el ritmo de transición cuando el balón pasa por sus pies en lugar de ir directo a la finalización? Es un ejercicio casi quirúrgico de imaginación táctica aplicada a la realidad. Y lo más interesante es que en cada simulación, el sistema no solo se mantiene estable, sino que gana fluidez. Eso es lo que convierte este interés en algo más profundo que un simple capricho de mercado. No es un fichaje para sumar, es un fichaje para reorganizar. En el Bayern, mientras tanto, también se hacen simulaciones, pero desde el lado opuesto. ¿Qué pasa si Olise no está? ¿Quién asume la responsabilidad creativa en el último tercio? ¿Cómo se redistribuyen los minutos, los roles y las expectativas? Y sobre todo, ¿cómo se evita que una posible salida genere un vacío que no sea visible en los primeros partidos, pero que se vaya agrandando con el paso de la temporada? Ese tipo de vacíos son los más peligrosos. No hacen ruido al principio, pero terminan afectando la identidad del equipo. La tensión real de la situación no está en la cifra, aunque la cifra impresiona. Está en la velocidad con la que ambas instituciones están siendo obligadas a pensar el futuro antes de que el presente termine de asentarse. Porque en este tipo de operaciones, el tiempo no es un fondo neutro. Es un factor activo que empuja decisiones en una dirección u otra. Y aquí aparece una de las ironías más interesantes de todo el proceso. Cuanto más grande es el interés del Real Madrid, menos margen de reacción tiene el Bayern. No porque sea débil, sino porque el mercado no premia la pausa cuando el otro lado acelera. En los despachos, los intermediarios juegan un papel que no siempre se entiende desde fuera. No son simples mensajeros, sino arquitectos de percepción. Cada palabra que transmiten está diseñada para ajustar expectativas. Si el Real Madrid muestra interés, el entorno del jugador lo sabe. Si el Bayern duda, el entorno del jugador también lo sabe. Y si el jugador empieza a imaginar escenarios, todos lo saben al mismo tiempo. Es un sistema de información simultánea donde nadie tiene control total, pero todos intentan influir en la narrativa. Y en medio de esa narrativa, Olise sigue siendo el eje silencioso de todo. No habla, no interviene en la construcción del ruido mediático, pero cada actuación suya en el campo funciona como una especie de recordatorio constante de por qué su nombre está en esta conversación. Un regate aquí, un pase filtrado allá, una pausa en el momento justo que descoloca a una defensa entera. No necesita hacer demasiado para justificar el interés. Eso es lo peligroso, porque el talento evidente rara vez necesita explicación. En el Real Madrid lo saben bien. Han visto este tipo de perfiles antes, jugadores que no necesitan adaptación conceptual, sino solo adaptación emocional al ritmo del club. La presión en Madrid no se explica, se vive. Y no todos los futbolistas responden igual a ese entorno. Pero hay una categoría especial de jugadores que no solo lo toleran, sino que lo potencian. En los informes internos, se repite una idea con insistencia casi obsesiva: jugadores que mejoran bajo exposición máxima. Olise aparece en esa categoría no por lo que ha hecho todavía en ese contexto, sino por la forma en la que juega en entornos de presión alta en general. Cuando el partido se rompe, cuando el ritmo se acelera, cuando el espacio se reduce, es cuando su toma de decisiones se vuelve más interesante. Eso no se enseña fácilmente. ¿Se tiene o no se tiene?
Mientras todo esto ocurre en paralelo, la dimensión mediática crece de forma independiente a la realidad de las conversaciones. Programas deportivos reinterpretan cualquier gesto institucional como señal definitiva. Un viaje se convierte en confirmación. Una reunión se convierte en cierre inminente. Un silencio se convierte en estrategia deliberada. Y en ese ruido constante, la verdad se vuelve cada vez más difícil de aislar. Pero dentro del ruido hay una constante que nadie discute. El Real Madrid no viaja a Alemania sin un propósito muy definido. Y el Bayern no se enfrenta a este tipo de situaciones sin entender exactamente lo que está en juego. El resultado es una especie de equilibrio inestable donde ninguna de las partes quiere precipitarse, pero ambas saben que la inacción también tiene coste. Mantener a un jugador descontento o distraído es tan peligroso como perderlo. Y presionar demasiado también puede acelerar lo inevitable. Ese es el punto exacto donde se encuentra esta historia ahora mismo, suspendida en una especie de presente extendido donde todo está ocurriendo a la vez pero nada termina de resolverse. El Real Madrid sigue analizando, el Bayern sigue evaluando, el entorno sigue escuchando y el jugador sigue jugando. Y el fútbol, que siempre parece tan simple desde fuera, demuestra una vez más que debajo de cada pase hay una red invisible de decisiones, intereses y futuros posibles que nunca llegan a verse del todo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes cómo funciona esto por dentro, o al menos una parte. Y si te interesa seguir viendo cómo se construyen estas historias desde la sombra, suscríbete, porque lo que parece un simple rumor de mercado suele ser solo la superficie de algo mucho más grande que se está cocinando sin prisa, pero sin pausa. Y en esta historia concreta, la sensación que queda es clara, aunque nadie la diga en voz alta. Cuando el Real Madrid se sienta en una mesa con 300 millones sobre ella, la conversación nunca es solo sobre dinero. Es sobre quién está dispuesto a cambiar el rumbo de su propio futuro primero.